Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso ya aquí en la mesa de análisis de Línea Directa en este viernes 21 de marzo 2025. Saludando a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para la compañera y para el auditorio. Un saludo muy especial para la Cruz de Lota de parte de la señora Margarita, que el día de ayer nos encontró y nos dijo que era siempre radioescucha de esta mesa de análisis. Saludos y muchas gracias, Margarita. Aquí está Araceli Tirado también. Buenos días, Araceli, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Aquí estamos con Juan Nordorica. Juan, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Hello, estimado audiencia. Armando Ojeda, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Víctor. Es un gusto saludarlos esta mañana. Bien, pues tras varios años de discusión y de debate se concreta la desaparición de los órganos autónomos que manejan la transparencia y la rendición de cuentas con la información. Y estamos hablando a nivel federal y a nivel local. En este escenario se ha hablado mucho sobre esto, no vamos a ahondar mucho en los detalles o el origen de todo eso, sino hoy de las consecuencias para decenas de trabajadores que han quedado prácticamente en el limbo. ¿Por qué? Pues porque no hay presupuesto para su liquidación. A pocos les están ofreciendo opciones, algunos de reubicarlos en algunas áreas, en otras áreas, sobre todo federales, y pues la gran mayoría está enfrentando este problema de que no los quieren liquidar. Ya empezaron los problemas también a nivel de los estados, con las comisiones estatales de acceso a la información pública, y ese es el tema de esta mañana. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Vamos contigo, abriendo la mesa, Jesús. Sí, son unos grandes problemas de la burocracia. Fíjate que el 18 de marzo, en medio de estas protestas de trabajadores, se tuvo la última sesión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales, el INAI, y pues ahí prácticamente se despedían los consejeros y las consejeras, y al final de cuentas, pues la duda de las personas que ahí trabajan sigue siendo la misma. Les han ofrecido a algunos, como bien comentas, reinstalarlos en algunos puestos. El problema de eso es que se van a perder, depende de la categoría donde los van a mandar, depende de la dependencia donde pudieran llegar, se perdieron los años laborados, por ejemplo, ¿no? En el instituto, que algunos pueden ser pues ya más de 10. Entonces, pues es un tema que golpea duramente a los trabajadores, no hay recursos. Había propuestas de diferente índole, incluso algunas para hacer como un plan de retiro o con lo último que quedaba de recurso del INAI, pero no alcanzaba desafortunadamente, y bueno, pues ahí está una complicación para los trabajadores que no tarda en llegar a Sinaloa también, ¿no? Pues ya está. No tarda en llegar en Sinaloa, misma preocupación, sí. A ver qué pasa con estos trabajadores. No se estaba tratando de buscar de cuánto es la nómina o de cuánto es las personas que trabajan en el órgano garante, y bueno, darnos más o menos una magnitud de cuántas personas estamos hablando, que seguramente se reincorporarán algunas otras actividades burocráticas, pero no sabemos de cierto hacia dónde ni qué, ¿no? Eso es. Araceli. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, CAIPES, pues han sido fundamentales en la promoción del uno de los principales derechos humanos que tenemos, como es el derecho a acceso a la información. Sin embargo, bueno, pues como bien lo decía mi compañero Jesús, en noviembre de 2024, pues se aprueba la reforma constitucional para eliminar 7 órganos autónomos, incluido el INAI, con el argumento pues para reducir costos, que también centralizar funciones en las dependencias, y pues esta decisión ha generado una gran preocupación, sobre todo la concentración del poder y la afectación de la transparencia y la rendición de cuentas, y a eso le sumamos pues este tema de los trabajadores, las trabajadoras, que implica, porque estas funciones se ha dicho que van a ser absorbidas por la Secretaría Anticorrupción, en este caso, y Buen Gobierno, lo que ha suscitado, bueno, pues grandes debates en cuanto a la autonomía, en cuanto a la independencia, porque pues el gobierno terminaría siendo juez y parte, y en este caso, uno de los principales que ha dejado en incertidumbre a
laboral a más de 700 trabajadores, empleados. A mí me llama la atención que yo en la mañana veía una entrevista que le hacían a una comisionada, excomisionada ya, porque ya con la desaparición, y ha señalado que no cuentan con los recursos ellos para ofrecer liquidaciones o indemnizaciones. Hablaba de un artículo transitorio también que les prohibía a ellos. Y también hablaba que el Congreso tampoco destinó una partida para este efecto, un fondo para este fin, aunque la reforma establece que el personal será transferido a la Secretaría Anticorrupción, pues no hay, en este caso, las condiciones, no se han detallado bajo qué lineamientos, lo que ha generado pues grandes protestas, el bloqueo por parte de trabajadores afectados, y a nivel nacional la desaparición de todos los órganos autónomos pues va a afectar a cerca de 4,000 trabajadores quienes enfrentan esta incertidumbre en medio de estas crisis que vivimos sobre los futuros laborales y las condiciones en las que podrían ser perjudicados, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que se les va a atender a todas las trabajadoras y a los trabajadores. Hay que recordar que el tema del INAI pues fue un tema incómodo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque derivado del INAI, que nos permite conocer información del gobierno, bueno, se desataron ciertos hechos como el Tren Maya, también los elementos que confirmaron que la empresa petrolera relacionada con la Casa Gris, ligada al hijo mayor de Andrés Manuel, pues había recibido cuantiosas cantidades por parte de Pemex. Entonces, desaparecen estos órganos autónomos que la verdad es un retroceso porque se crearon cuando había una transición democrática y en este caso, bueno, pues deja también en vulnerabilidad el tema de datos personales, que ese es otro tema de otra mesa. Así es. Vamos contigo, Juan. Pues una vez más, creerle a los políticos jamás ha sido buena idea. Nunca crean en un político. Ya les dije, si les dice buenos días a un político, volteen porque capaz que es de noche. ¿Por qué digo esto? Porque durante todo este año, año y medio, 2 años que estuvieron diciendo que el INAI iba a desaparecer, la cantaleta fue una y otra vez. Los trabajadores no se tienen por qué preocupar. Los trabajadores tienen seguro su plaza, serán incorporados a las nuevas estructuras de gobierno. Lo dijo desde el presidente, diputados, senadores. No hubo un solo político que no repitiera eso cuando les preguntaban acerca de los trabajadores. Y hoy, ahí están los trabajadores, 300, 400, más los que se sumen de las comisiones estatales de acceso a la información, su peregrinar. Y otra mentira dijeron, oigan, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y lo que decían, de los fideicomisos de la Suprema Corte, de ahí va a salir. Oiga, pero eso no es otra cosa, no importa, de ese fideicomiso va a alcanzar para liquidar a todos. Lo dije, ahí tengo las notas si no me creen. Oiga, pero no hay dinero para eso, de ahí va a salir de los fideicomisos, y pues ya vieron que no es cierto. Y hoy no hay dinero para liquidarlos, no hay dinero para reinstalarlos donde dijeron que los iban a reinstalar. Una vez más, los políticos mienten, vuelven a mentir, y cuando se les viene el problema encima, ¿cómo van a salir adelante? Pues con más mentiras. ¿Cómo le van a hacer? Patear el bote. Seguramente les van a decir, es que ya estamos en un diálogo, hay mesas de negociaciones con los trabajadores, vamos a hacer una comisión para resolver este tema. Y ahí van a estar, y seguramente algunos se van a llevar varios años en litigios, algunos otros les van a ofrecer el 10, 15, 20% y lo van a agarrar porque obviamente está muy difícil no tener trabajo. Y pues una vez más, los políticos y sus mentiras terminan imponiéndose a la verdad absoluta de la realidad. Y para terminar, pues el INAI se fue, nadie lo va a extrañar, bueno, sí, pocos lo van a extrañar, yo lo voy a extrañar, pero la gran mayoría del pueblo ni sabía para qué existía. Es una desgracia que se vaya, pero la peor desgracia no es que se vaya, es que no sabíamos que ahí estaba. Armando. Pues un problema político se está tornando financiero para el gobierno federal. La liquidación de todos estos funcionarios, empleados de lo que ha sido el INAI, pues va a ser muy, muy interesante saber de dónde va a salir. Pues tiene que salir de algún lugar, ¿no? Entonces yo creo que la gente pues está esperando esa respuesta. Y ahora pues desaparece el órgano de acceso a la información y protección de datos personales y hoy pasará a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, bajo el mando de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. O sea, le están acusando ya a los adversarios políticos de que el gobierno va a ser juez y parte, con una reforma pues que desaparece el INAI, pero no las obligaciones de la transparencia, dicen los voceros del gobierno. La reforma mantendrá la Plataforma Nacional de Transparencia y, pues, por supuesto, los recursos de revisión y las solicitudes de información sobre el gasto presupuestal del gobierno, que era lo que mucha ciudadanía
pues estaba interrogando y preguntaba, eran las solicitudes de información que estaban enviando. Ahora, pues el gobierno federal, a través de la Secretaría Anticorrupción, deberá crear el órgano denominado Transparencia para el Pueblo, se va a llamar ese órgano, que va a suplir a la Plataforma Nacional de Transparencia. Esa plataforma era a la que recurrían muchos ciudadanos cuando no los satisfacía los datos que ellos solicitaban. Entonces hay una serie de situaciones que se van a presentar y vamos a ver pues órganos importantes que van a desaparecer. El problema será que ya no habrá un organismo autónomo como era el INAI, por lo que pues van a ser, como decía, el gobierno va a ser juez y parte y decidirá la información que puede otorgar a un solicitante o negarla. Entonces, por ejemplo, el Poder Legislativo ahora se van a crear sus propios contralorías internas. Los órganos de la Cámara de Diputados y Senadores van a tener su propio órgano interno de control. El Poder Judicial, también el otro poder de la Federación, tendrá igualmente su propio órgano de control y disciplina. Y los órganos institucionales autónomos como el INEGI, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también tendrán sus respectivos órganos de control interno. Todos van a tener su órgano de control interno, incluso los estados. Los estados federativos van a tener que crear su propio órganos de control interno para satisfacer esta necesidad, porque la ciudadanía no se va a quedar con los brazos cruzados, necesita cada vez estar más ávida de información y está exigiendo a las instancias estas, pues conocer el manejo. ¿Qué se pierde con el cierre de estos órganos autónomos? Pues yo quería nada más hacer un comentario. Quienes se negaron a transitar en el pago de estas indemnizaciones a los trabajadores fueron las consejeras Blanca Lilia Herrera, Josefina Román y Julieta del Río Venegas, quienes además les decían a los quejosos, les advirtieron que si aceptaban tramitar esta posibilidad de, digamos, de pago por indemnización o por que ya se termine la compensación, les estaría negando la posibilidad de entrar a otros espacios de la administración pública o en otros espacios laborales. Entonces, o sea, son las propias, y yo no sé, y tendría que revisar si estas consejeras del INAI, que ya dejaron de serlo en esta última sesión del 18, ellas sí se fueron con sus compensaciones y sus sueldos completos, ¿no? Es decir, todo va a salir, ¿eh? Habría que verlo, pero bueno, la parte quejosa o la parte de las personas que estaban ahí quejándose, que estaban protestando, decían y pedían a través de su abogado, que aquí viene anotado el nombre, 90 días por el cese del trabajo y 20 días de compensación por cada año laborado, que es lo justo, ¿no? Es decir, no pedían más que eso, 90 días porque pues ya se concluyó nuestra labor, ¿no? Se cierra el espacio laboral y 20 días por cada año laborado, ¿no? Es lo que pedían. A lo que las consejeras estas que mencionaba dijeron que no había posibilidades y les hacían el exhorto a las personas que se están quejando que si en caso de seguir con esta queja, con esta petición, pues entonces podrían quedar como fuera de esa posibilidad de recontratación en algunos otros espacios, lo cual también suena que, pues no sé, a ver que si estas consejeras del INAI pues estarían de alguna manera pensando en estos trabajadores que y ver también en qué condiciones se van ellas, ¿no? Porque estoy seguro, acuérdense cuánto ganaba un consejero del INAI, que tampoco es poquito, ¿no? Sí, bueno, el argumento principal, de hecho, del gobierno de López Obrador fue que costaban demasiado dinero, ¿sí? Que eran muy onerosos, esa es la palabra que se utilizó con mucha frecuencia en la conferencia de prensa, onerosos. No fueron buenos compañeros, pues, es decir, no tuvieron ese mismo como fin, órgano autónomo debieron de haber aprobado un presupuesto para la liquidación de los trabajadores. Todo eso se va a revisar y hay las instancias legales para reclamar lo que justo establece la ley en estos casos, ¿no? Bueno, antes de la pausa vamos contigo, Araceli. Bueno, mi primera experiencia dentro de la administración pública precisamente fue dentro de la Coordinación General de Acceso a la Información Pública. Ahora esta coordinación pues pasa, ya ahorita está dentro de estas funciones de la Secretaría de Transparencia aquí en el gobierno del estado de Sinaloa.
Hay que decir que la parte de la Secretaría de Transparencia funciona como un órgano de prevención, que revisa, que te pide informes, que te pide cuestionarios, todo en materia de transparencia. Y en este caso, la CEAIPE, si hablamos en el caso de Sinaloa, que es la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, era quien revisaba. Y en dado caso de que no se cumpliera con lo que se pedía en las solicitudes de información o con la información mínima de subir directorios, en qué se está ejerciendo el presupuesto, las acciones, lo mínimo que te establece la ley, te decía la CEAIPE, era quien te sancionaba o era a quien también podías recurrir para hacer las solicitudes de información y en dado caso si la dependencia no te lo daba, podías poner el recurso de revisión y en dado caso era quien ordenaba a la dependencia dar esa información. Aquí estamos viendo que un tema muy delicado es el tema de la autonomía, porque si bien es cierto pasa a la Secretaría de Anticorrupción, pero no hay autonomía, depende del mismo gobierno, es juez y parte. Y lo que sucede con los demás poderes, que son los órganos internos de control, eso también ya lo vigilaba la parte de la Secretaría de Transparencia. Entonces, aquí me parece que estamos ante un panorama muy incierto, muy delicado, un retroceso en materia de democracia, en materia de Estado de Derecho, sobre todo porque en los estados, pues cada entidad federativa tendrá que adecuar. A nivel federal es Transparencia del Pueblo, aquí tendrán que poner también un organismo Transparencia del Pueblo estatal. Y de igual forma, aquí hay un académico que me encontré de la UNAM, por parte de Gabriel Espinosa, que dice él es experto en transparencia y establece que las medidas representan pues una dispersión para el ejercicio del Estado, el del derecho de acceso a la información pública, es una falta de homogeneidad entre las distintas autoridades, en este caso para el ejercicio. Aquí también, algo también súper delicado es la plataforma de transparencia, que ya lo decía mi compañero Armando, que se crea desde el 2016 y esta plataforma tiene datos, en este caso reportes, contratos, gastos en comisiones oficiales, directorios, informes, currículas de funcionarios del 2016 a la fecha y ha sido el principal medio por el que la ciudadanía se informa, tiene acceso, hace su solicitud, la mayoría hasta el 2022 era de 98.6, entonces, ¿a dónde van a ir todos esos datos? ¿Quién va a ser el dueño de todos esos datos personales? Es lo delicado y de igual forma, en este caso me parece que es importante el trato que se le dé a las trabajadoras, a los trabajadores, porque ellos están cumpliendo sus funciones y en esta estructura y reingeniería de la administración pública, pues son los que menos merecen tener estas afectaciones. Y aunque recurran a organismos internacionales, sabemos que estos periodos son largos, desgastantes y terminan, en este caso, también desmotivando, en este caso, a los trabajadores. Muy bien, vamos a una pausa y estaremos de regreso con este tema. Estamos hablando de la desaparición de los órganos de transparencia y qué va a pasar con las y los trabajadores. Antes de la pausa, queremos enviar una felicitación por el cumpleaños. Está cumpliendo 11 años el niño Jesús Iván. Iba a la escuela, por ahí no sé si alcanzó a escucharnos, pero siempre está de línea directa, también su mamá por ahí. Nos escuchan, pues que te la pasas muy bien, Jesús Iván, y gracias por estar en línea directa. Feliz cumpleaños, seguramente pues te van a festejar en grande en tu familia. Vamos a la pausa, regresamos, nos quedamos en redes sociales sin comerciales, es la mesa de línea directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa. Bueno, hace un momento, Juan, y vamos contigo, decías algo que sí me llamó la atención, que la mayor desgracia es que mucha gente no sabía ni que existían estos órganos. Esa es la mayor desgracia. Nos quitaban algo que era bastante importante, sí, pero desapareció y la gente ni se enteró que existió. La gente cree que el INAI era los que generaban la información. El INAI solamente era el policía que iba y les decía a la dependencia, dame la información. No, pues no te la doy. Y regresaba y decía, pues es que no me la quiso dar el gobierno, ¿qué hago? Bueno, pues pégale 2 garrotazos. Y iba el INAI y le pegaba 2 garrotazos. Sí, porque había sanciones al que no te la daba, ¿no? Había sanciones. ¿Qué sanciones? Desde inhabilitación hasta multas, o sea, a mí me hubiera gustado que hubiera más sanciones, pero al final del día el gobierno tenía que decirte, bueno, es que es por seguridad nacional, y ya pues el INAI no podía hacer mucho, pero salvaban la información. Pero a ver, el dueño, quien se negaba eran los gobiernos, no era el INAI. Decía, es que el INAI era tapadera. El INAI no es la tapadera es el gobierno. Lo único que estamos haciendo ahora es que directamente el gobierno te va a decir, no te la doy. ¿Y por qué? Porque no quiero y hazle como quieras. Eso es lo que ahora el INAI. Al quitarnos el INAI nos quedamos sin los recursos que tenía el INAI para agarrar garrotazos a los funcionarios, ¿no? Bueno, los recursos de revisión iban a las plataformas nacionales. Por eso, pero el INAI. La plataforma solamente es la herramienta.
La plataforma es la herramienta, nada más. Y cuando un gobierno no cumplía... Había garrotazo. De poner ahí el escaparate, la información... Ahora el gobierno, ¿ya quién le va el garrotazo? Él mismo. O sea, él mismo se va a sancionar. Pues está. Sí. Esa es la tragedia y la desgracia, que no supimos lo que perdimos. Esa es la mayor tragedia, es que mucha gente ni siquiera sabía que existían. Eso tienes toda la razón, Armando. Sí, bueno, a mí me llaman la atención los órganos autónomos que van a desaparecer. Está, pues, por supuesto, el INAI, Mejoredu, Coneval, COFESE, IFT, el CRE y la CNH. Son organismos muy importantes estos autónomos. ¿Por qué son tan importantes? Ahora pues mira, pues Víctor, el Mejorado es un órgano encargado de buscar alternativas para mejorar la educación en todos los niveles. El Coneval, órgano encargado de evaluar la política pública de desarrollo social, la pobreza, llevar todo las estadísticas, el control del comportamiento socioeconómico del país. La COFES es la Comisión Federal de Competencia Económica, encargada de promover, proteger y garantizar la libre competencia en México. Por ejemplo, el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, encargado de fomentar la resiliencia de las redes, los servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión. Muy bien. ¿Podrían por cuestión de tiempo, sí, porque Jesús, sí, bueno, y también habría que preguntarse qué va a pasar con todas las personas que trabajan en eso. O sea, algunos se van a reacomodar o se van a reincorporar. ¿Por qué no ha habido quejas en otros órganos autónomos que desaparecen? Yo creo que porque van en tiempos diferentes. Es el proceso de liquidación. Sí, y a lo mejor en algunos sí habrá para liquidar. No sé, en el Coneval no trabajarán 700, a lo mejor trabajan menos. Y tendrán alguna suficiencia presupuestal para poder entrar en este proceso de liquidación. Sí. A ver, lo que piden estos trabajadores, si es como lo dice el abogado, no es nada injusto. O sea, es lo de ley, es lo mínimo, elemental que te pueden dar cuando ya se acaba la fuente del empleo, ¿no? O sea, claro. Pues eso te toca. Lo que la misma ley establece. Claro, o sea, eso es justo. Sí. Injusto es cuando pides de más y quieres un montón de cosas a raíz del presupuesto que no se tiene. Pero a ver, si no eres capaz de darle a tus trabajadores en el momento en el que se acaba la fuente del empleo, lo mínimo para que tengan, o sea, esos 3 meses para buscar otro empleo, más aparte lo ganado en años, pues sí creo que eso está muy mal, y esperemos que no se presente esta misma situación en otras áreas que pues están por desaparecer. A ver, algunas que yo, a diferencia de Armando, algunas creo que sí. Eran unos elefantes blancos gigantes, ¿no? Pues sí, así es. No todos, algunos. Sí. Bien, estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso. Vamos con Julieta Tolosa, porque ayer se reunió el pleno de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, la CEAIP, que ya me aclararon, no es CEAIP, yo decía CEAIP, eso es CEAIP, ¿no? Eso es lo mismo, pues, ¿no? ¿Por qué? Pues va a desaparecer. Ayer se reunieron con los trabajadores, una reunión cerrada. Hubo, por lo que nos informaron, Julieta, pues algunos reclamos, hay incertidumbre porque pues ya les dijeron, pues no hay dinero para liquidarlos. ¿Tú tienes información sobre esto, Julieta? Vamos contigo. Así es, Víctor. Buenos días a la audiencia y compañeros de la mesa. Luego de que durante el sexenio del expresidente morenista Andrés Manuel López Obrador se propusiera la desaparición de algunos organismos autónomos por ser considerados demasiado costosos, finalmente entre ellos se ha confirmado la eliminación de la Comisión para el Acceso a la Información Pública en Sinaloa. Esta decisión ha generado inquietud entre los trabajadores, quienes podrían quedarse en la incertidumbre. Este jueves 20 de marzo la comisión sesionó en presencia de empleados y empleadas, quienes ingresaron a la reunión cerrada para exigir respuestas ante la necesidad de información sobre liquidaciones, reubicaciones, fechas y demás detalles que les brinden certeza. Los trabajadores alzaron la voz en las instalaciones. De acuerdo con información recabada por línea directa, la sesión tuvo una duración de poco más de 2 horas, en las cuales los empleados lograron participar. Hasta el momento no se ha dado una solución definitiva. Sin embargo, los directivos aceptaron las exigencias y sugerencias de los trabajadores y se comprometieron a revisar su situación y brindarles una respuesta. Se prevé que la próxima sesión se lleve a cabo la última semana de marzo, que sea abierta para todos los empleados, con el objetivo de resolver los términos de liquidaciones y establecer
fechas correspondientes. Y también cabe destacar que esta problemática pues también se ha presentado en los organismos federales como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, donde los trabajadores también han hecho protestas, y fue confirmado también por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que serán reubicados y liquidados otra parte de los trabajadores. Entonces, por parte de las instalaciones aquí en Sinaloa se espera pues una misma solución como la que se está haciendo a nivel federal. Es la información. Bueno, pues ahí tenemos, eso va pues a generar, digamos, una discusión también en el sentido de por qué no se previó un presupuesto para la liquidación de las y los trabajadores, la CIAIP, y los órganos que pues también tienen que ver con todo esto de transparencia, órganos autónomos, ¿sí? ¿Dónde nos quedamos? Ya me perdí. Juan, vamos contigo. Sí, y bueno, en el Estado están pasando lo mismo. Y yo mi pregunta es, ¿por qué no había dinero para liquidar si esto se previó desde hace rato? ¿Cuánto tiempo tiene este proceso? ¿Un año? Fácil. ¿Un año? Entonces, Sí. no hubo ningún genio en la Cámara de Diputados que dijeran, oigan, estamos votando la extinción, ¿por qué no le ponemos un poquito para la... De los propios órganos autónomos. Pues sí, los, ellos... Los pero, a ver, consejeros. seguramente Sí. lo propusieron, no he visto el presupuesto, Bueno, pero seguramente en el presupuesto de egresos ahí iba esa parte. Pero ¿quién es el que termina palomeando el presupuesto? ¿Quién lo termina votando? El Congreso. Sí. ¿Quiénes fueron los que votaron por su extinción? El Congreso. El genio o genia debe haber existido ahí en el Congreso. No existió este genio o genia y ahorita le revienta esto en la cara. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad. Oye, yo soy el que te estoy matando, pero no te estoy dando los elementos para terminar de hacer el funeral completo. Lo que por derecho. Lo que por derecho, corresponde. como dice Jesús, es lo que te dice la Constitución, ni más ni menos. Porque no les interesaban los trabajadores, nunca les interesó. Fue mentira desde el día 1 que habían visto por ellos. Es falso, por eso digo, a los políticos no les crean nunca nada hasta que no te lo den ya en firme. Ahora, qué importante saber, y vamos a investigar, si existe alguna evidencia de que hayan presentado esa propuesta, Armando, a la hora de que se discutió el presupuesto, los órganos autónomos, los consejeros, al Congreso en este caso, de decirle, este concepto es para liquidación de los trabajadores porque nos vamos a ir en un año, ¿no? No sé si no se presentó, si se presentó y los batearon, o no se presentó y no se hizo la gestión, pues qué lamentable, ¿no? Hay que ver eso, sí. Si no lo hicieron, debieron haberlo hecho. Ya estaba el anuncio, yo creo que estaba el cálculo también de acuerdo al número de burócratas, de empleados, funcionarios que iban a perder que iban a ser despedidos. Entonces, no sé, yo quizá algún diputado federal nos podría informar si se previó eso o no, o si O locales aquí o locales también. Sí, sí. Exactamente, aquí también en el presupuesto Sí. de egresos. Aquí lo interesante es a dónde va a parar toda esa gente. La idea está muy abultado, adelgazar la nómina burocrática, porque había muchos órganos de esos que no aportaban nada, ningún beneficio al gobierno, entonces estamos pagando inútilmente, vamos a adelgazar. Pero a la vez genera dos problemas, la liquidación y todo ese número de personas que quedan en el desempleo. Sí. En algún lugar tendrán que buscar un reacomodo. Entonces, de alguna manera, la burocracia pues permite la generación de ocupaciones laborales de muchísima gente, funcionarios, profesionales y gente diversa que se requiere para que operen todos estos órganos autónomos. Bien. Entonces, bueno, ahí está el problema. Vamos a ver cómo sale el gobierno de él. Bien, Jesús. Sí, yo lo que decía en el corte es que, imagínate, no prevés el pagar lo que si el abogado están solicitando, que es lo mínimo elemental cuando se acaba una fuente de empleo, que es que te paguen tus 3 meses, ¿no? Y te compensen con 20 días por cada año laborado. Y eso pues puede ser en función de tu último sueldo, ¿no? Y eso puede ser, pues no sé, habrá trabajadores que están en diferentes áreas y que pues eso haga sumas diferentes, pero bueno, es lo mínimo para que ellos puedan reactivarse en su vida laboral, ¿no? Para buscar otro empleo entre tanto, para que los gastos de la familia pues sean solventados, o sus propios gastos, ¿no? Al final de cuentas es lo que la ley les da, y esto sí se me hace medio cruel, ¿no? Medio injusto, y por eso sí quisiera meterme a ver qué va a pasar, por ejemplo, con el sueldo de los altos comisionados o de los comisionados.
sea, si ellos sí garantizaron, es decir, pues al estilo, ¿no? Yo garantizo lo mío y lo demás ahí veremos, ¿no? Y qué va a pasar con las otras áreas que van con los otros organismos que van a desaparecer. Y decía yo en el corte, a diferencia de Armando, sí creo algunos que eran grandes elefantes blancos y que no tenían mayor funcionalidad. No me refiero en particular a del IFAI, ¿no? Bien, Araceli, estamos hablando. Bueno, aquí sí es importante destacar que la verdad es que el diseño, la operación y el resultado de los organismos autónomos sí fueron importantes. Yo destacaría que gracias al Coneval hemos tenido en México mediciones serias del tema de pobreza, evaluaciones independientemente de los programas y de la política social. Gracias a la Comisión Federal de Competencia, frenó estas prácticas monopólicas en los mercados, frenó a empresas, por ejemplo, de Carlos Slim, de Televisa. Gracias a IFETEL se logró también la disminución sustancial de las tarifas de telefonía celular, que eran las más altas del mundo. Y la verdad, gracias al INAI, pues se logró documentar casos sonados, como la estafa maestra, a partir del periodismo, de la investigación. Entonces, hay mediciones y estos órganos autónomos también vienen de compromisos y de tratados internacionales que te incitan a especializar dentro de la administración. Hay que decir que todas las políticas públicas deben estar establecidas en base a mediciones, en base a evaluaciones. Y voy a retomar parte de la entrevista que le hacían a la comisionada, la doctora Norma Julieta del Río. Me llama mucho la atención porque decía, el finiquito sí procede, la liquidación los amarra, porque establecieron un transitorio, la Cámara de Diputados, donde no les deja, sobre todo, ellos dicen, no hicimos las leyes. El artículo transitorio dice que todos los trabajadores van a pasar a la Secretaría Anticorrupción, que si les dan dinero, ellos pueden incurrir en irregularidades y serían sancionados por esta situación. Y la directora administrativa de la Secretaría de Anticorrupción les manifestó, terminen ustedes con todo el tema que traen los comisionados del INAI y que ellos van a retomar la parte jurídica. Una salida, dice, porque la ley es la ley y que los comisionados pues no hicieron eso, no hicieron esa ley. Ellos solamente están acatando las disposiciones que fueron aprobadas en la Cámara y pues evitar, dice, se hubiera evitado todas estas miles de protestas. Eso es. Bueno, queremos comentar rápidamente que nos están reportando disparos en el sector de Tierra Blanca, cerca del Jardín Botánico. Al parecer es una casa baleada. Le dispararon a una casa. Reportaron también por el sector del Malecón. En diferentes puntos, ciudades hermanas, también están llegando reportes de detonaciones. Tome precauciones si usted está en Culiacán transitando en estos momentos. Son diversos sectores, se están movilizando los cuerpos de seguridad. Y bueno, pues tome sus precauciones. Si usted no tiene algo muy importante que hacer en esos sectores, mejor espérese. Espere unos minutos a que se tranquilice un poco la situación y las autoridades nos puedan informar de qué se trata. Solo son reportes que están llegando vía WhatsApp y nosotros estamos aquí, por supuesto, atentos. Jardín Botánico, Doctor Romero, la calle Matías Lascano, Tierra Blanca, Colinas de San Miguel. En los reportes que tenemos Botánico, ya decíamos, cerca del estadio Los Tomateros se escuchó también una ráfaga de disparos, cerca de ciudades hermanas. Bueno, pues tomen sus precauciones. Colonia Guadalupe, por ahí también reportaron que escucharon, ¿no? Escucharon disparos, probablemente ya alguna persecución y los operativos que se han activado por estos reportes, estas llamadas que han estado llegando a línea directa y seguramente a 911. No salgan unos minutos, espérese mejor. Y si está por ahí en circulación, busque algún lugar seguro, si está en estos puntos que mencionamos, para que no se exponga. Esto se está reportando en estos momentos en Culiacán. Bueno, cerramos, Juan. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Decía ahorita Araceli que la ley es la ley. No me salgan con que la ley es la ley, hombre. No me salgan con que la ley es la ley. Sí. Pero bueno, solamente decirles, pues que con todo respeto, el INAI era un patrón y el gobierno es otro patrón. Exacto. La ley es, te liquido un patrón, así está la ley, si no les gusta, pues cámbienla. Exacto. Te liquido un patrón y te recontratará otro patrón, que en este caso es el gobierno federal. No se deben mezclar las situaciones, ¿eh? Y el político que lo quiera hacer estaría, pues no sé cómo llamarlo, pero no le hagan caso. Cerramos, Armando. Pues van a generar muchos espacios de opacidad también, porque esta nueva ley faculta a muchas instituciones, algunas de gobierno federal, el poder negar información. Por ejemplo, se va a negar información, va a tener facultades para negar información sobre materiales o instalaciones nucleares.
sistemas tecnológicos, energéticos, espaciales, satelitales, de telecomunicaciones y de defensa operados por el gobierno federal. Muy bien. Con esto nos vamos. Gracias, Armando. Gracias, Juan. Araceli, muchas gracias, Jesús. Buen día para todos. Gracias a todo el equipo, toda la producción de la información de lo que está ocurriendo en Culiacán en este momento, en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. El reporte puntual en cuanto tengamos verificado. Está la información en proceso. Gracias por su compañía. Cuídese bien. Mochomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.